Ok, lo prometido es deuda. Vamos a hacer la Heidi. Ahí iba a decir Hello Kitty. No, la Heidi. Vamos a necesitar estambre color carne. En este caso uso Charlie porque no he conseguido de angorita en color carne. Y casi es el mismo grosor. Está un poquito más grueso, pero no le afecta tanto. Este también me ha salido bueno y económico. La verdad me ha salido económico. Entonces los recomiendo. Es para la cara, las piernitas, brazos y el color negro es para el cabello. ¿Ok? Entonces, nada más. El amarillo, rojo y este tipo de lila es para el vestido. La voy a hacer descalza porque en casi toda la caricatura se la pasa descalza, ¿no? Pero si quieren, pues le pueden poner sus botines, pero estoy pensando si hacerle los botines y que se le quitan y se le pongan, ¿cómo ven? Pero pienso bien eso. Si lo hago, van a necesitar en color café, como paja, no un color como ladrillo, no sé. Es que este es un tono, pero no, es más fuerte. Un como café oscuro. Ah, ya lo encontré. Este tono de café para los zapatitos, pero pienso bien cómo hacerle, porque necesitaría hacerlo un poquito más grandes los zapatos. Ay, ¿saben qué? Pues sí, vamos a aventarnos, a ver si hago los zapatos aparte y que para que se le quiten y se le pongan. Y no sé si hacerle su capita a Heidi, porque ven que cuando inician el cuento, bueno, yo lo leí de niña y vi en la caricatura. Llega con una capa y ven que se va desnudando así como que mientras va subiendo la montaña. Entonces veo si hago todos los accesorios y les dejé una votación ahí en la comunidad para que vean si quieren que haga Clarita y a Pedro. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar el tutorial. Uso la mayoría en estambre angorita, menos la de color carne, que es el Charlie. Y voy a utilizar un gancho del número 3. ¿Ok? Voy a comenzar. ¿Ok? Voy a comenzar con los brazos. La muñequita va a salir entre 18 a 20 centímetros de alto y vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo de aquí abajo y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos, nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ay, 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 ay. En la vuelta 3 voy a hacer de la 3 a la 6 punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta y subo con una cadena cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Dejen relleno porque al cerrar las tres disminuciones ya no me deja rellenar. Como se hace muy pequeño el hoyito, ya no me deja rellenar. Entonces tengo que rellenar. Ahí está. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 11, no, a la 12. Voy a hacer, ok, sí, a la 12. Voy a hacer punto por punto. Son 9 puntos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Ok, a la mera hora, sí me animé a hacer todo en color carne. Son las 15 vueltas en color carne. Entonces,
Nos la seguimos hasta la vuelta número 15. Hacemos el otro bracito y regreso. Ok, ya terminé los dos bracitos. Y entonces vamos a hacer la ropita por separado. Entonces por eso decidí mejor ya hacerlo todo en color carne. Y para hacer el cuerpo de la Heidi y luego ya hacer la ropita, ¿sale? Entonces seguimos con las piernitas. Ok, vamos a hacer la pierna. Como está descalza, es en color carne. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 son 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero agarrando la parte de atrás de la cadena. ¿Sí? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto, 24 puntos y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. 24 puntos en cada vuelta y la vuelta la subo con una cadena. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 8 subo con una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Una disminución. ¿Ok? 4 puntos bajos, una disminución 3 veces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 10. De la 10 a la 18, punto por punto, son 15 puntos en cada vuelta y la subo con una cadena. Lo tejo y regreso. No vayan a rematar, por favor. Bueno, esta es la primera pierna. Si van a hacer la otra pierna, por favor, no rematen. La segunda pierna, no la rematen. Yo ya tengo una, entonces la otra no la voy a rematar, ¿sale? Esta no la voy a rematar. Entonces, termino de la vuelta 10 a la 18 y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, en la vuelta 19 voy a unir las piernitas. Entonces cambio a color blanco para hacer los calzoncitos del Heidi. Y entonces hago 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después, espérame, que ahí está.
Después, en la vuelta, hago 3 cadenas. 2, 3. Agarro la otra piernita y la alineo. ¿Ok? Y voy a tejer los 15 puntos bajos de la piernita. Los tejo y regreso. Ok, después de los 15 puntos bajos, voy a tejer los 3 puntos sobre las 3 cadenas. Entonces, hago 1, 2 y 3. Y me voy a la otra pierna y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean, ya las unimos. Y entonces, en la vuelta 20, vamos a hacer esto. 10 puntos bajos. Déjenlos tejo y regreso. Luego, en las 3 cadenas que había tejido, voy a hacer los 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego vamos a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y donde hicimos los 3 puntos bajos antes, hacemos otros 3 puntos bajos. 2, 3. Y luego hacemos los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y en total me dieron 36 puntos bajos. Ay, perdón. En la vuelta 22, no, 21 y 22 voy a hacer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo como ahorita y regreso. Ay, moví esto. En la vuelta 23 voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 voy a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 26 y voy a cambiar el color a color carne. Había pensado hacer el cuerpo con el color de la blusita, pero mejor lo hago el vestidito aparte y se lo pongo encima a Heidi para que se vea más bonita. Entonces vamos a hacerlo en color carne. Voy a hacer el tórax de la muñeca en color carne. La vuelta 26 y 27 la voy a hacer punto por punto. No hay pierde. 30 puntos bajos. Lo tejo, déjenme ver, sí. Sí, 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Pero ya en color carne. En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos. A ver, espérenme. 2, 3 y una disminución.
6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Vean, ya va agarrando forma la muñequita, ¿sí? Entonces, vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Termino esta vuelta y regreso. En la vuelta 29 y 31, de la 29 a la 31 es punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Vean, punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. Ok. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos, agarro un brazo, lo doblo a la mitad y clavo. ¿Ok? Y lo uno por 4 puntos. Va 1, 2, 3, 4. Y luego hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro el otro brazo y clavo. Voy a clavar y son 1, 2, 3 y 4. Y voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Vean, ya quedó. Vamos a rellenar y regreso. En la vuelta 33 voy a subir con una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. 2 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 34 vamos a subir con una cadena. Ay, perdónenme, es que estoy viendo la de mi encuentro conmigo y, ay, no manches, me hace reír mucho. Ok, hacemos 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Luego vamos a hacer un punto bajo y hago 2 disminuciones. Va 1, 2. Luego hago un punto bajo, una disminución. Ahí está. Luego hago 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Me va a dar un total de 13 puntos. Ahí está. Ahora, la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y luego hago 6 puntos bajos. Me va a dar un total de 12 puntos. Hasta aquí llego con el cuerpo. Lo que sigue es el cuello y la cabeza. Entonces, aquí está. Y ya. Ahí está.
Lo voy a rellenar un poquito más. Espero les haya gustado el tutorial. Los invito a que se suscriban. Regálenme un like. Es muy importante para el canal que comenten, que me regalen un like para que YouTube me recomiende y mantener mi canal más activo. Vean, ya quedó. Vamos a hacerle, ahorita se me ocurrió hacer el fondito y el vestido para que puedan hacer intercambio de ropita. Estoy viendo si también hago los zapatitos. Aparte, ¿se acuerdan? Entonces, para que quede bien la Heidi así bonita y la que tenga la muñequita pueda intercambiar la ropita y quitarle y ponerle los zapatos. Espero me salgan. Seguimos en el tutorial. Subo este video, pero seguimos tejiendo la Heidi.